estamos en condiciones entonces de reanudar la audiencia. Ya, vamos a esperar al abogado de la Municipalidad de Las Condes. José, ¿cómo se llama? Ya, perfecto. Ya. Ya. En esta oportunidad corresponde escuchar el alegato de apertura por parte de la querellante Metro. ¿Cómo van a exponer? Hay dos representantes de esta querellante. Sí, su señoría. Voy a exponer primero yo, Gladys Acuña, y luego va a exponer Tamara Carvajal. Ya, muy bien. Puede iniciar su alegato. Muchas gracias, señoría. Su señoría, esta parte acusadora, en virtud de la prueba que ha sido rendida a lo largo de este juicio, estima que se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, tanto los hechos de la acusación fiscal, a la cual nosotros adherimos, en lo relativo al hecho consignado como hecho 1, y también en tanto la participación. Muchas gracias. En tanto a la participación en calidad de autores de los acusados Juan Alexis Flores Riquelme y Natalie Antonieta Casanova Muñoz. El 13 de julio de 2014, a las 22:52 horas, un artefacto explosivo explosó en el vagón de metro número 1129 del tren indistintamente denominado 112 o 212 en la estación Los Dominicos. Ello en ningún momento ha sido cuestionado por la defensa y cabe ser presente respecto a este hecho se ha acreditado a lo largo de estos meses a través de la abundante prueba rendida ante el tribunal de su señoría. El 13 de julio de 2014, don Luis Vega Quesada, conductor, que estaba conduciendo el penúltimo tren en circulación en línea 1, se detuvo en estación El Golf para recoger pasajeros. En esta instancia abordaron el tren dos personas, un hombre y una mujer, que hoy sabemos que son los acusados Juan Flores Riquelme y Natalie Casanova Muñoz, quienes se encontraban extremadamente abrigados y ocultando en todo momento sus rostros. Vistiendo Natalie Casanova un gorro de lana con franjas horizontales gris, casaca blanca, guantes y pantalones oscuros. Y Juan Flores un polerón con gorro de color blanco, pantalón oscuro, jockey oscuro, tapando su cuello con una bufanda, llevando en sus manos un celular, el cual va manipulando, y abordan el vagón número 1129, portando Juan Flores Riquelme una mochila negra de la línea Extreme asociada a la marca Saxoline, en la que transportaba un artefacto explosivo, lo cual activan y dejan abandonada sobre el primer asiento cercano a la puerta. Y este hecho, su señoría, las máximas de la experiencia nos dicen que no es un hecho azaroso que lo hayan dejado cerca de la puerta, porque, como bien decía, por las máximas de la experiencia nos dicen que siempre cerca de la puerta transita personas, ya sea para subir o para descender del tren.
Posteriormente descienden Flores y Casanova en Estación Manquehue junto a otros 33 pasajeros, momento en el cual el tren continúa su recorrido hasta llegar a la estación Los Dominicos, en las que una vez que descienden los pasajeros, en esa estación 31 personas, el tren avanza hacia la cola de maniobra y en el momento que el conductor cambia de cabina para realizar la última media vuelta en dirección a la estación San Pablo, se percata de un objeto abandonado. Se trata de la misma mochila de color negro a la cual ya hice referencia. Procede a ingresar a la cabina, toma los controles y avanza hacia el andén de salida de la estación Los Dominicos, momento en el que se logra comunicar con el puesto de comando para dar aviso de este hallazgo, aplicando el protocolo para objetos olvidados, recibiendo la instrucción de no abrir las puertas. Una vez ubicado en el tren en andén, ahora en dirección poniente, 2 vigilantes privados ingresan. Uno de ellos, Roberto Fonseca Lizama, abre la mochila con 2 lápices e informa que dentro de ella hay un reloj análogo adosado, un extintor rojo con un reloj análogo adosado. Por lo que CCS les ordena, el Centro de Control y Seguridad de Metro les ordena evacuar la estación y posteriormente explosa el artefacto a los pocos minutos, más concretamente a las 22:52 horas. Su señoría, en este punto es crucial señalar que si no se hubiese activado este protocolo de seguridad, la historia hoy sería distinta y estaríamos hablando de consecuencias diversas, tal vez con pasajeros y tripulantes lesionados graves o muertos, toda vez que el metro de transporte estaba en servicio. Al respecto, los funcionarios de metro que se encontraban presentes en el lugar el día de los hechos y que declararon a lo largo de este juicio han sido contestes en señalar que nunca habían sentido un estallido así y que el ruido equiparable, según algunas declaraciones, se daba solamente en el contexto de servicio militar. A modo de ejemplo, el testigo don Carlos Gatica Sevillano declaró: se sintió un estruendo, lo que había en la mochila explotó. El sonido fue fuerte, grave, con sonidos de lata, quebrazones, similar a una bomba, un estruendo fuerte. Nunca había escuchado en metro algo así. Por su parte, el testigo don José Luis Borges manifestó: la onda expansiva retumbó en la estación. Además de las declaraciones de testigos, se exhibió a su señoría material audiovisual en los cuales se aprecia el momento exacto en que la bomba explosa. Declaró al respecto el perito 4, Tomás Cáceres Gaete, sobre los efectos de la explosión, los cuales fueron la sobrepresión, la fragmentación y el efecto térmico incendiario. Al respecto, la sobrepresión se pudo apreciar por su señoría a través del humo, abundante humo, que se puede observar claramente en las imágenes de video. La fragmentación, el efecto por el cual se rompe el objeto en distintas partes y sale eyectado, también se apreció en la manifestación más clara es el extintor que quedó pegado en el techo, producto de este efecto. Además, el tercer efecto es el efecto térmico incendiario, el cual se traduce en un aumento de temperatura que causa incendio y podría quemar a una persona que se encuentre cerca. Por eso también consideramos relevante señalar que cerca de la puerta siempre hay personas, en el sentido de que podrían haber sido los efectos mucho peores si no se hubiese activado este protocolo de seguridad. Además, se apreció en las fotos por el tatuaje negro característico que señaló el perito Cáceres. Su señoría, la fabricación, el transporte, la colocación, la activación y, por cierto, la detonación del artefacto explosivo fueron realizadas por los acusados Flores
y Casanova de manera premeditada, con una sola finalidad: producir a la población o en parte de ella el temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie. Y para ello se usaron claramente se causaron claramente efectos extragosos, los cuales se manifiestan en concreto en lo que afecta a mi representada, la empresa Metro, Sociedad Anónima, en daños a la propiedad. Estos daños quedan a juicio de este interviniente plenamente acreditados a través de los medios de prueba, otro medio de evidencia material 47, otro medio de evidencia material 15, otro medio de evidencia material 5, prueba documental número 6, declaraciones de diversos testigos, tanto del personal de Metro, conductores y vigilantes, que se encontraban en la estación al momento en que ocurren los hechos, como del personal de Carabineros, que llegan con posterioridad al lugar, que además han dado cuenta al tribunal de las lesiones en el caso del personal de Metro, concretamente 6 personas consistentes en trauma acústico y estrés postraumático. Su señoría, a raíz de la naturaleza del elemento utilizado, se causaron daños a la propiedad, como señalé, y al respecto el testigo Nicolás Domínguez Alvear declaró que el día 13 de julio de 2014 se dirigió al lugar donde estaba ubicado el tren en el andén y al mirar al interior del vagón vio una gran cantidad de humo y polvo color gris que se encontraba en el lugar, además que en el primer asiento donde se dejó abandonada la mochila estaba totalmente destruido y también pudo apreciar vidrios trizados. También en este sentido declaró el perito Rafael Cárez Sepúlveda, quien dio cuenta al tribunal de los daños que se ocasionaron principalmente en el asiento que estaba ubicado en el primer acceso del vagón incriminado, los cuales eran bastante severos. Deformación de la estructura de vidrio, la posadera del asiento estaba completamente destruida y con fragmentación de diferentes elementos, esquirlas, partes del extintor y otras en la zona en que se evidenció mayor cantidad de daños, la cual correspondió al punto de la detonación del artefacto explosivo. A este respecto, el documento 6, certificado de daños emitidos por la empresa Metro, acredita que a las 22:46 horas el conductor Luis Vega Quesada solicita la presencia de los vigilantes por encontrarse una mochila abandonada en el primer asiento el primer coche motriz, quienes señalan que dentro de la mochila se encuentra un extintor con un reloj adosado a la masa y conectado a un sistema de cables. El Centro de Control de Seguridad ordena que se haga abandono del lugar por parte de los funcionarios y que los vigilantes Roberto Fonseca Lizama y Jesús Campos Piña, quienes declararon en este juicio, aíslen el sitio del suceso. Se efectuó servicio parcial entre San Pablo y Manquehue. A las 22:52 horas explotó la bomba y finaliza dando cuenta, además, de los perjuicios patrimoniales por costo de reparación por un monto total de 20.140 euros, correspondiente a 18.407.394 pesos, de acuerdo a los daños ocurridos al tren. Reparación que se realizó por intermedio de la empresa CAF Chile S.A. En relación a este punto, según lo señalado por la declaración de don Carlos Benavides Villalobos, los daños en el tren CAF, tren de primera generación, consisten en la destrucción del asiento sobre el cual se encontraba la mochila, piso de la parte del tren más próxima al conductor que se encontraba dañado, la dovela, recordemos que es la parte superior de los asientos donde van cables que controlan las puertas, que se encontraba quebrada, el interiorismo, que son las paredes del tren, trizado, además de una ventana descuadrada. El día de los hechos concurrió personal de Carabineros a la estación Los Dominicos, quienes levantaron la evidencia del lugar, de lo cual dieron cuenta los peritos Carlos Castillo Vega y Rafael Cárez Sepúlveda.
quienes señalaron las evidencias levantadas en el sitio del suceso los dominicos en el informe, cuando evocaron el informe pericial 3664-2014. Al respecto, se constató que en el andén norte se encontraba el tren de metro y en él se encontró una pila tipo alcalina de marca Duracell calcinada, portapilas calcinados, fragmentos metálicos con tintes de color rojo, que impresionaba ser parte de un extintor de color rojo con polvo químico para extinguir fuego. Más restos de extintor, bobina y una resistencia de cobre que por sus características o dimensiones formó parte de un reloj de tipo análogo, restos de parte de un reloj de tipo análogo destrozado, producto de una explosión, un portapilas ampolleta 2,5 voltios, un fragmento metálico que impresionaba ser parte de un extintor. Esta vez, este fragmento se encontraba incrustado, como bien señalé anteriormente, en la puerta sur del vagón del metro que estaba muy inserto dentro del metal. Restos de cable de color negro de alta resistencia, trozos de cilindro incrustado, que podría haberse inyectado unos 15 o 20 metros. Según lo señalado por el perito Castillo, todos los elementos del extintor tienen cortes irregulares que pueden causar cortes a una persona. Múltiples restos de tela nylon se encontraron también en el lugar y de otro tipo de género que presentaban altas señales de calcinación y que en su mayoría impresionaban ser parte de un bolso o mochila que sufrió severos daños a partir de una explosión. De hecho, en este grupo de evidencia también se encontró un broche correspondiente al cierre de una mochila. También se encontró otra pila alcalina y más restos de lona que impresionaban ser parte de la mochila. Al respecto, el perito Castillo Vega depuso su señoría que de acuerdo y en este punto lo cito textual, de acuerdo al trabajo pericial que realizó el equipo y a la evidencia levantada, se pudo determinar que los daños que mantenía el vagón, principalmente la cuadrícula número 1, son compatibles con la detonación de un artefacto explosivo de confección artesanal, compuesto por un extintor de aproximadamente 1 kilo, un reloj análogo y una fuente de poder con cables conductores eléctricos. Y en cuanto a la zona de detonación, señaló en su declaración que fue en el primer asiento del costado norte de la primera cuadrícula, lugar en el cual se apreciaron daños de consideración, verificando que los bordes del asiento son invertidos, por lo cual el artefacto explosivo fue dejado sobre el asiento. Los trozos de género son compatibles con una mochila, elemento de ocultación y transporte de este artefacto explosivo. Y además el perito Cares señaló que por contacto con este tipo de artefactos, personas han quedado lesionadas o incluso fallecidas. ¿Y por qué es relevante referirse de manera detallada a la evidencia encontrada en el sitio del suceso el día 13 de julio de 2014, su señoría? Es relevante porque además de dar cuenta de la existencia del artefacto explosivo y de los estragos y de la mochila que transportaba este artefacto explosivo, también es importante porque al momento de allanarse la casa de los acusados, Flores y Casanova, se encontraron tornillos, portapilas, pilas AA y lo más decidor también, en el patio de la casa se encontró pólvora de fabricación casera levantada por el perito Tomás Cáceres Gaete. Además, su señoría, otras evidencias levantadas en el domicilio arrojaron la existencia también de esta pólvora negra en él. Este punto es de crucial relevancia, ya que en los 4 atentados explosivos que se han conocido a lo largo de este juicio, lo que incluye, por cierto, el hecho ocurrido el 13 de julio de 2014 en Los Dominicos, se usó pólvora negra de fabricación en el artefacto explosivo. En razón de esta evidencia,
y de la declaración del vigilante Roberto Fonseca Lizama, quien dio cuenta de la mochila y del artefacto, como contenedor del artefacto explosivo, se procede por parte del equipo investigativo a buscar imágenes en las cámaras de metro, en lo cual el testigo Felipe Ramos Mejías da cuenta que encontró en estas imágenes a estas dos personas que se encontraban sumamente abrigadas en el metro El Golf y que descienden en la estación Manquehue, como ya expuse al principio de mi alegación. Estas personas, al ingresar al metro El Golf, activan las tarjetas VIP número de serie 17 20 69 92, validada por Juan Flores Riquelme, y la número 17 40 75 79 para la tarjeta validada por número de serie de la tarjeta validada por Natalie Casanova, lo cual ha quedado acreditado por el registro de los torniquetes, el historial de la tarjeta VIP, como también por las imágenes de las cámaras de seguridad de metro. Con esta información se comenzó a monitorear dichas tarjetas VIP, encontrándose que ambas tarjetas fueron cargadas a las 20 horas del día 13 de julio de 2014 en la botillería Tini, la cual, conforme avanzó la investigación, se pudo establecer que quedaba cerca del domicilio en el que vive el hijo de Juan Alexis Flores Riquelme y que fue cargada con 1.000 pesos cada una. Este lugar, su señoría, esta botillería en la que se cargaron las tarjetas no es tampoco producto del azar. Esto, el acusado Flores ese día, comúnmente los fines de semana, él se llevaba a su hijo para tener una relación directa y regular con él, y tanto las declaraciones de la testigo Camila Navarrete Bañares y doña María Nancy Bañares, ¿sí? Han señalado en sus testimonios que él devolvía al niño a su casa en los días domingo, en la tarde, más precisamente cerca de las 8 de la noche, lo cual coincide con la hora en que se cargaron estas tarjetas. Esta carga además queda acreditada con el historial de ambas tarjetas y por las imágenes de las cámaras de video de la botillería Tini, en las cuales se aprecia a Juan Flores cargándolas, además de la declaración del personal de carabineros que realizó la investigación, especialmente el capitán don Héctor Valdés González y el capitán don Luis Jara Araneda, quien fue oficial de caso desde agosto del 2014. Posteriormente, a las 21:45 horas, es decir, ya 1 hora con 25 minutos de diferencia a la carga de las tarjetas en la botillería, ambas son validadas en Avenida Santa Rosa con calle Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, en el bus troncal recorrido 230, en el cual avanzan por Santa Rosa, cruzando la Alameda hasta llegar al paradero que se encuentra en la calle Maquiver, en la cual descienden, cruzan a pie la Alameda y abordan el troncal 421 que circulaba por la Alameda en dirección al oriente, el que se detiene en Apoquindo con Enrique Foster a las 22:30 horas, momento en que los acusados Flores y Casanova se bajan del bus, de lo cual queda registro en las cámaras del edificio San Crescente, en la cual se observa a los acusados ingresar al metro El Golf. Todo ello también queda acreditado por los registros Maxtrack, que dan cuenta de los recorridos que realizaron estos buses del Transantiago el día que ocurrieron los hechos objeto de este juicio.
Una vez en Apoquindo, los acusados Flores y Casanova proceden, como dije, a ingresar a la estación El Golf, imágenes a las cuales ya hemos hecho referencia y que son las que diversos funcionarios de Carabineros también han reconocido como las primeras imágenes que se obtuvo de los, por ese entonces, sospechosos, hoy acusados en esta causa. Al respecto, su señoría, cabe señalar que la identificación del acusado Juan Flores no solo se desprende del reconocimiento físico que se pudo hacer de él por las cámaras, sino que también de su comportamiento actitudinal. Podemos concluir que en el análisis de las imágenes de grabaciones de seguridad, como también por las declaraciones de testigos, hay una coincidencia entre la actitud displicente de Juan Flores en dos atentados que permite identificarlo. Así, según se aprecian las grabaciones de seguridad del atentado, de cámaras de seguridad del atentado en los dominicos, se dio cuenta por el testigo Felipe Ramos Mejías que Juan Flores, al abordar el tren en la estación El Golf, no espera que bajen los pasajeros y, es más, choca con uno de ellos. Lo que coincide con lo que señaló el testigo Castillo Mendoza, testigo reservado del atentado del Subcentro, el cual señaló a su señoría que el acusado Flores no le pidió permiso para pasar en la micro, ni tampoco le pide perdón por pasar a llevar sus rodillas cuando se encontraba en el recorrido C15 el día 8 de septiembre de 2014. Cabe señalar que ambas acciones son desarrolladas en días distintos, una a rostro cubierto, la del 13 de julio de 2014, y otra a rostro descubierto el 8 de septiembre de 2014, y ambos están relacionadas al usuario que validó una misma tarjeta VIP. Se aprecia en las imágenes que los acusados descienden del tren en estación Manquehue, y proceden a dirigirse al paradero ubicado en Avenida Manquehue Sur con calle María Teresa, en la comuna de Las Condes, para abordar el bus recorrido 116, el cual termina en La Pintana y que pasa por la misma intersección en la cual se comenzó todo el recorrido por parte de los imputados Flores y Casanova. Esto es la avenida Santa Rosa con Santo Tomás. Todo ello también acreditado por las cámaras del Mall Plaza Manquehue y los registros MaxTrack del recorrido ya mencionado. Con esta información, funcionarios de Carabineros realizan el seguimiento a dichas tarjetas y resultando que solamente la tarjeta VIP número 17 20 69 92 fue cargada y validada posteriormente el día 13 de julio, 13 de julio de 2014, y en este punto es dable recordar a su señoría que una vez hecho el uso de esta tarjeta, ya sea validándola o cargándola, la información está disponible luego de 24 horas si el uso se ha hecho en metro o 48 horas si se realizó en los buses del Transantiago. Las primeras noticias que se tienen del uso de esta tarjeta son con fecha 21 de julio, las cuales fueron confrontadas con cámaras de seguridad de metro, observándose en las imágenes un hombre que corresponde a la misma persona que realizó las cargas de las tarjetas en la botillería Tini el 13 de julio de 2014, es decir, el acusado Flores Riquelme. Al no tener esta tarjeta VIP una rutina para determinar la identidad del sujeto responsable de los hechos ocurridos en el 13 de julio de 2014 en la estación Los Dominicos, se investigó a otro sujeto que se reunió con él los días 21 de julio y 6 de agosto en estaciones del metro, quien en definitiva resultó ser el padre del acusado Flores y que, investigándose su red familiar a través del sistema biométrico del registro civil, se pudo dar con su hijo Juan Flores Riquelme, quien concuerda con las características del sujeto que carga la tarjeta VIP en botillería Tini el 13 de julio de 2014
y que además concuerda con las imágenes del usuario de la tarjeta en diversas estaciones de metro. Una vez identificado Juan Flores, se procede a su ubicación. En el sistema biométrico del registro civil, el acusado ha registrado un domicilio en San Bernardo y también se obtiene información del domicilio de su hijo en el bosque y de su padre en la granja. Sin embargo, ninguno de estos domicilios arroja un resultado y solamente es cuando se da con la identidad de la acusada Casanova el día 12 de septiembre de 2014, cuyas características físicas concuerdan con la persona que es vista con Juan Flores a lo largo de la investigación de las estaciones en estaciones de Metro Santa Rosa y Blanqueado, y que a su vez se obtiene del sistema biométrico del registro civil, su dirección en la calle Poeta Juan Ruiz Peña, número 11.032, en la comuna de La Pintana. Es posible el día siguiente, 13 de septiembre, encontrar la ubicación del acusado Flores, estableciéndose los días posteriores que compartía domicilio con la acusada Casanova Muñoz, lo que posteriormente fue corroborado por las declaraciones de diversos testigos. En virtud de estos antecedentes entregados, primeramente se solicita orden de detención en contra de Juan Flores Riquelme y posteriormente solicitar también orden de detención en contra de la acusada Casanova Muñoz. Su señoría, con lo expuesto, esta parte considera que esta historia es coherente a los hechos ocurridos ese día y, por lo tanto, no es cierto lo que señalaron las defensas en sus alegatos de apertura, en cuanto a que no se encontraría acreditada la participación de ambos acusados, Flores Riquelme y Casanova Muñoz. Todo ello en virtud de la prueba a la que yo hice referencia y, además, en cuanto a lo señalado por la prueba pericial de ADN, a la cual va a hacer referencia la abogada Tamara Carvajal. A continuación. Muchas gracias. Se escucha. ¿Qué punto va a abordar aparte del ADN? ADN magistrado y el derecho. El derecho, ya. Calificación jurídica. Sí. Ya, muy bien. Magistrados, en el análisis de la evidencia recogida en el sitio del suceso de la estación Los Dominicos, específicamente aquella rotulada como E9, consistente en restos de tela de nylon, restos y cierres de mochila, los peritos forenses de la OCAR, Sonia Enríquez y Reinaldo Cádiz, así como perito del Servicio Médico Legal Macarena Escobar, encontraron células epiteliales. Señora abogada, tiene que hablar más lento y no voy leer muy rápido. tanto. Ya. Está leyendo. Sí. ¿Voy más lento? Sí, por favor. Perfecto. Se permitió encontrar entonces mezclas de perfiles genéticos que fueron útiles para la comparación con muestras testigos de los acusados Natalie Casanova y Juan Flores. Dicha comparación permitió identificar la contribución mayoritaria de marcadores de ADN de los acusados Natalie Casanova y Juan Flores. La evaluación de los resultados del cotejo genético entre las muestras de evidencia y las muestras testigos de los acusados se expresó por los peritos forenses empleando la fórmula de probabilidad matemática llamada LR, o en español, el cociente o razón de verosimilitud. Fórmula que es la recomendada por diversos organismos e instituciones científicas internacionales, como el ISFG, que es la Sociedad Internacional de Genética Forense, y por el SWGDAM, Grupo Científico Internacional, Grupo Científico de Trabajo sobre el método de análisis de ADN. Dicha conclusión, formulada, como señalábamos, en términos de la LR, o razón de verosimilitud, en el cálculo de dicha razón, permitió acreditar mayor probabilidad de la hipótesis criminalística planteada por la parte acusadora, o como señaló la perito Macarena Escobar del Servicio Médico Legal, mayor probabilidad de la tesis de la Fiscalía. ¿Cuál es esta hipótesis entonces criminalística? Que en la mezcla de perfiles genéticos
levantada en la evidencia 9, hay muestra genética de los acusados Natalie Casanova y Juan Flores. Dicho de otra manera, como señaló el perito bioquímico del Servicio Médico Legal, Raúl González Cotter, la mezcla de perfiles genéticos levantada en la evidencia 9 es aproximadamente 55.000 veces más probable que corresponda a muestra genética de la acusada Natalie Casanova Muñoz que de un individuo al azar de la población. Y 323 millones de veces más probable que corresponda a muestra genética del acusado Juan Flores Riquelme que de un individuo al azar de la población. Siguiendo la doctrina más reciente en este tema, fundamentalmente las profesoras Carmen Vázquez y Marina Gascón, podemos afirmar la validación y fiabilidad científica de los resultados de esta prueba, la cual se ha expresado en términos rigurosos y claros, puesto que el valor en el proceso judicial de la prueba científica de ADN depende fundamentalmente de la utilización de una metodología científicamente afianzada que permita que sus resultados sean correctamente interpretados. Al margen de la confusión que se pretendió generar por la defensa, podemos apreciar que los peritos forenses que declararon en estrado basaron sus pericias en datos y evidencia científica, explicitaron sus razonamientos, el significado, limitaciones y alcance del análisis de ADN, utilizando un método científicamente validado. Se ha utilizado la tecnología y controles de calidad apropiados, tanto en la recogida de muestras por parte de los peritos del GOPE y la OCAR, como también en el análisis en laboratorio para comparar los perfiles genéticos y la valoración probabilística de los resultados por parte de la OCAR y del Servicio Médico Legal. Así, la Ley 19.970 del año 2004, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, exige en su artículo 1, inciso 3, que la obtención de la huella genética se realice por profesionales y por técnicos que se desempeñan en el servicio médico legal o en instituciones públicas o privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto ante dicho servicio. Como es del caso, la BOCAR, el cual se encuentra acreditado por resolución extenta 10.329 del Servicio Médico Legal desde el 4 de diciembre del 2008, según indica la resolución exenta 7.260 del año 2009 del Servicio Médico Legal, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre del año 2009, y se encuentra a disposición del público en la página web del Servicio Médico Legal. Y contiene las nóminas de laboratorios acreditados para determinar huellas genéticas para estos fines. Por otra parte, el reglamento de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de ADN, aprobado mediante decreto 634 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial el día 25 de noviembre del 2008, regula el procedimiento completo de la toma de muestras, obtención de evidencias, determinación de huella genética y el cotejo de las mismas, las pruebas de control de calidad en la determinación u obtención de huella genética, la pericia de cotejo y el informe del mismo. ¿Por qué citamos estas normas? Porque estas normas determinan el marco normativo nacional que da validez y fiabilidad al procedimiento de análisis de la prueba genética de ADN. Por lo anteriormente expuesto, estando frente a una prueba fiable científicamente, en virtud de su metodología, a una prueba cuyos resultados han sido transmitidos bajo el paradigma de verosimilitud, lo cual ha permitido a los peritos dar cuenta de resultados de sus pericias de forma científicamente rigurosa, determinando el nivel o grado de probabilidad a la luz de las hipótesis de la acusación y de la defensa, como en E9, 55.000 veces más probable que corresponda muestra genética del acusado Natalie Casanova y 323 millones de veces más probable que corresponda muestra genética del acusado Juan Flores que de un individuo al azar de la población.
Sus señorías deben estimar el valor probatorio del análisis de la prueba genética de ADN en forma integrada a otras pruebas, ponderando los datos matemáticos aportados por el informe pericial en conjunto con el valor probatorio atribuido a las restantes pruebas. En definitiva, estimamos sobre este punto que valoradas según las reglas de la lógica, todas estas probanzas conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y estos conocimientos científicamente afianzados, podemos acreditar más allá de toda duda razonable la ocurrencia del ilícito en materia de la acusación a que hemos adherido y la participación culpable de ambos acusados, Natalie Casanova y Juan Flores Riquelme, en él. ¿Eso sería en relación al ADN? Sí, en relación al ADN. Magistrado. En cuanto al derecho a la calificación jurídica, tenemos que ciertamente el concepto de terrorismo o delito terrorista es algo difícil de precisar, sobre todo hoy, que a diario somos testigos de nuevas formas de violencia que podríamos considerar terroristas. Para empezar, recordemos nuestra Constitución política, que establece su artículo 9, inciso 1, que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Nuestra legislación califica de terroristas ciertos delitos comunes cuando estos tienen una finalidad determinada que la propia ley establece, razón por la cual la ley 18.314 se centra exclusivamente en la finalidad del delito, para determinar si tiene o no caracteres de terrorista. Finalidad consistente en producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie. Señalan que nuestra legislación caracteriza el delito terrorista como un delito pluriofensivo, esto es, un delito cuya comisión lesiona múltiples bienes jurídicos como la vida, integridad física y psíquica, libertad individual, la salud, la propiedad y, esencialmente, el bien jurídico, seguridad y orden público. Los hechos que son materia de la acusación y a los que esta parte adhirió pueden ser calificados jurídicamente como constitutivos del delito terrorista, en los términos del artículo 2, número 2, en relación al artículo 1 de la ley 18.314. Esto es, atentar contra un medio de transporte público en servicio, realizando actos que pongan en peligro la vida, integridad corporal o salud de sus pasajeros y tripulantes, con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie por la naturaleza y efectos de los medios empleados. Delito en que cabe a los acusados Natalie Casanova Muñoz y Juan Flores Riquelme participación en calidad de autores ejecutores. La prueba que fue rendida a lo largo de este juicio y especialmente las declaraciones de los testigos del atentado explosivo referente al hecho consignado como hecho 1, los funcionarios del Metro Ramón Montefuentes, Carlos Gatica Sevillano, Álvaro Silva Olivares, Luis Vega Quesada, José Luis Borges Miranda, Cristian Tavilo Arévalo, todos quienes además sufrieron, a consecuencia de estos hechos, lesiones de carácter menos grave. Los funcionarios también Roberto Fonseca y Jesús Campos Piña. Unió las imágenes extraídas principalmente del sistema de vigilancia de Metro, las declaraciones de los funcionarios policiales que efectuaron el levantamiento de las imágenes de dichas cámaras de seguridad, el cabo Jonathan Aravena, Héctor Valdés, Felipe Ramos Mejías, oficial Luis Jara, este último, quien además examinó el registro de torniquetes, como señalado, cruzando la información entre los videos y el registro de las tarjetas, y los resultados de la prueba genética que determinó la existencia de rastros de ADN con mayor probabilidad de pertenecer a los acusados que a otro individuo al azar. Continúo. Todas estas pruebas... ¿Continúo? ¿Sí? Todas estas pruebas existentes y rendidas nos ofrecen fundamentos que son concluyentes para que el Tribunal de su Señoría pueda reconstituir los hechos materiales de la acusación
y en definitiva poder tener por acreditado, en concreto, que los acusados aquí presentes, Natalie Casanova Muñoz y Juan Flores Riquelme, efectivamente ingresaron aquel día 13 de julio del 2014, aproximadamente a las 22:30 horas, a la estación de Metro El Golf, portando consigo un artefacto explosivo de fabricación artesanal. Dentro de una mochila negra, que abordaron el tren CAF 2112, que se encontraba en pleno servicio, con pasajeros y tripulantes, y atentaron en contra de dicho medio de transporte público en servicio mediante la colocación y activación del artefacto explosivo oculto en la mochila, que la abandonaron en el asiento del primer vagón del tren consignado con el número 1129, bajando los acusados del tren, saliendo del metro en la estación Manquehue, dejándolo con el explosivo en su interior, prosiguiendo el tren rumbo al oriente hasta la estación terminal Los Dominicos, posicionándose rumbo al poniente y detonando este finalmente dentro del vagón a las 22:52 horas en estación Los Dominicos, poniendo en serio riesgo la vida, integridad corporal y salud de pasajeros y tripulantes, y derechamente ocasionando lesiones a 6 funcionarios de metro, conductores y vigilantes, que se encontraban al interior de dicha estación, además de causar cuantiosos daños materiales a la infraestructura de este medio de transporte, eje estructural del sistema de transporte público de la capital de Chile. Todos estos efectos, magistrados, los cuantiosos daños a la infraestructura, las lesiones de las personas que se encontraban ahí, el peligro concreto a la vida, integridad corporal y salud de pasajeros y funcionarios que pudieron ser víctimas de lesiones de mayor gravedad, peligro que logró evitarse en parte importante, gracias a la oportuna y certera activación de protocolos de seguridad por parte de Metro, concretamente, cuando se hace el llamado a evacuar la estación y a no abrir las puertas del tren, todos estos efectos consecuenciales de la naturaleza del medio empleado en la realización de este atentado, esto es un artefacto explosivo de fabricación artesanal y de gran poder destructivo, produjo estragos. Puntualmente, en lo tocante a mi representada, la empresa Metro S.A., estos estragos quedaron referidos en los daños causados al tren de primera generación CAF 2112, en asientos, muros, pisos, ventanas, puertas, en el internismo, cuyos costos de reparación fueron evaluados en 18.407.394 pesos, o euros 21.040. Tren que además estuvo fuera de funcionamiento por alrededor de 4 meses, significando ello una pérdida en la oferta de transporte público, actividad propia del giro de Metro. Daños y avalúos que fueron acreditados con la declaración del testigo Carlos Benavides, en aquella época gerente de operaciones de la línea 1, y el certificado de daños, el certificado D6, suscrito por el mismo Carlos Benavides y Claudio Godoy, en esa época subgerente de mantenimiento de trenes de Metro. En lo tocante a la concurrencia de la finalidad exigida o dolo terrorista, el actuar de los acusados, dada su intencionalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delito de la misma especie, por la naturaleza y efecto de los medios empleados, en términos del artículo 1, estimamos que aquella intención resultó acreditada desde que se aprobó en juicio que el atentado en el medio de transporte público en servicio fue ejecutado de manera violenta, mediante un artefacto explosivo artesanal, fabricado por los propios acusados, de gran poder destructivo, apto para ocasionar grandes estragos, los cuales ocasionó efectivamente el Metro, con la finalidad de producir temor en la población. Que el atentado no fue tampoco un acto azaroso, fue un acto planificado, que involucró el traslado de los acusados mediante el uso de buses del Transantiago y el propio Metro con el artefacto explosivo oculto en una mochila negra y colocada en un lugar específicamente seleccionado. Un medio de transporte público en horario de servicio. Que los acusados, al transportar, colocar, activar y detonar el artefacto explosivo, crearon voluntariamente una situación de riesgo para la vida, integridad corporal y salud de los pasajeros y tripulantes. Daños también a la propiedad de Metro y una seria afectación al bien jurídico, seguridad, paz y orden público. Todas consecuencias lesivas objetivamente previsibles.
que los acusados adhieren a la ideología anarquista insurreccional propio de grupos internacionales que justifican la violencia como medio de oposición al Estado y al sistema económico y social imperante, que no requieren de la creación o participación en organizaciones formales, acentuando la espontaneidad y el informalismo de la lucha. Estas organizaciones como Conspiración Células Fuego, que se adjudicó los atentados en los dominicos y subcentros, y la organización Conspiración Internacional por la Venganza, que se adjudicó los atentados a las comisarías, fue detectado por el cabo de Dipolcar José Oñate en una página web internacional llamada Contrainfo. Y el sentido y alcance de la ideología anarquista fue latamente explicado por el sociólogo Christian Darville. La adscripción a estas ideologías además se desprende de las declaraciones de Pablo Ibarra, cuñado de la acusada Natalia Casanova, los rayados en el muro del domicilio de los acusados Natalia Casanova y Juan Flores, ubicados en Poeta Juan Ruiz Peña, referentes a la caída del Estado policial y a la frase alusiva, porque nosotros creemos en la destrucción de todos los límites, es la única manera de volver a ser libres. El tatuaje Juan Flores, que traducido al español señala demasiado tiempo de llorar y sufrir, frase proveniente de la Ravachol, poesía y canción francesa referida al anarquismo, y la colocación de artefactos explosivos, y finalmente los propios dichos de sus defensas en la apertura de este mismo caso. Siguiendo a Joaquín Eville, el delito de terrorismo en su concepto, un análisis del terrorismo en cuanto fenómeno social implica particularidades especiales, como son el empleo de métodos que involucran el uso de la violencia o la amenaza de violencia, con el propósito de crear un estado de alarma generalizada en la población, cuyos efectos producen daños indiscriminados que se extienden a víctimas inocentes, lo cual es consecuencia, por una parte, de la naturaleza de las armas que utilizan, como por ejemplo bombas o artefactos explosivos, y por otra, de sus frecuentes y deliberados ataques a la población civil y a las instalaciones públicas. Pero también es su propósito propagar terror. Esta falta de discriminación ayuda a propagar el terror, puesto que si nadie es en particular su objeto, nadie puede estar seguro, siendo entonces intrínseco a un acto terrorista la producción de efectos psicológicos, el efecto psicológico de producir temor más allá del daño físico inmediato. Podemos apreciar, sus señorías, que han quedado acreditados elementos del tipo penal del delito terrorista que confluye en la especie, además de la coincidencia de las actuaciones de los acusados con los elementos sociológicos de lo que el sociólogo Anthony Giddens, teórico social contemporáneo, denomina terrorismo de la nueva escuela. Señala este autor Giddens, en lo tocante al fenómeno del terrorismo, que en las sociedades modernas se puede distinguir un terrorismo de vieja y uno de nueva escuela. Muchas veces coexisten. El terrorismo de la nueva escuela difiere de aquel de la vieja en varios aspectos. Primero, que en sus reivindicaciones no están referidas a reivindicaciones nacionalistas, como la de los nacionalistas irlandeses del IRA o los separatistas vascos de ETA, sino que pretenden la reestructuración global de la sociedad, planteando una distinta visión de mundo, intentando rectificar lo que consideran la degeneración moral de la sociedad occidental moderna. Segundo, en su estructura organizativa, a diferencia del terrorismo de la vieja escuela, de carácter localista, estructurado, en base a agrupaciones jerárquicas y organizadas, muchas veces con apoyo extranjero, tanto para el financiamiento o infiltración de armamento o drogas, para la compra de armas, está basada en un sentido de misión y compromiso, lo cual permite que prospere, más que una organización, una ideología con una estructura bastante laxa, descentralizada, cuyas células locales mantienen gran autonomía y pueden reproducirse sin necesidad de una marcada dirección desde el núcleo. Finalmente, un tercer aspecto dice relación con los medios. En la vieja escuela, los medios son limitados a lo local y la violencia resultante suele ser limitada también, a diferencia del nuevo terrorismo dispuesto a usar medios mucho más despiadados. Evidentemente, el atentado terrorista cometido por los acusados
responde a esta nueva escuela de corte anarquista, individualista y nihilista, en base a grupos de afinidad, como explicó el sociólogo Darville, que ataca el sistema vigente, capitalista, sin un proyecto social, ni buscando el alzamiento de masas, ni un cambio de conciencia, sino que de realizar derechamente atentados, en este caso, a metro, subcentro, cuarteles de policía, sin excluir objetivos humanos. Dijimos hace unos minutos, señorías, que los acusados actuaron sin discriminar contra blancos ideológicos que se concretizan en ataques a lugares públicos y de masivo acceso. En nuestro caso particular, la línea 1 del Metro de Santiago, la línea más concurrida y que pertenece a la principal empresa del sistema del transporte público de Santiago, Transantiago. Un lugar en esencia concurrido, que es para muchos fundamental, sino la única forma de trasladarse a diario. Parafraseando, si nadie en particular es su objeto, nadie puede estar seguro. Repito, ¿qué forma de intimidación masiva sería más ejemplar que la que llevaron a cabo los acusados? Si se buscaba la finalidad de producir temor en la población, ¿era idóneo hacer estallar una bomba en el metro? Por supuesto que sí. Y esta finalidad ha sido acreditada más allá de toda duda razonable en este juicio. Habiéndose acreditado todos los hechos que configuran el delito de atentado de carácter terrorista en contra de medio de transporte público en servicio y la realización de actos que pusieron en peligro la vida, integridad corporal, salud de sus pasajeros y tripulantes, previsto y sancionado en el artículo 2, número 2, en relación al artículo 1 y 3 de la Ley 18.314, y habiéndose acreditado que el delito se encuentra en grado de desarrollo consumado y les cabe participación culpable a los acusados Natalie Casanova y Juan Flores en calidad de autores ejecutores del delito, solicitamos sean condenados a las penas requeridas por el Ministerio Público en su acusación y a los que esta parte adhirió. Sí, magistrado.
El tribunal le va a pedir a la segunda de las señoritas abogados de la parte querellante Metro que en relación a lo que expuso en el alegato de clausura, específicamente en relación al hecho número 1, que precise la calificación jurídica que se le da a dichos hechos. Y también que se refiera a lo que siempre le hemos pedido a los demás intervinientes, al agravante del artículo 12, número 3 del Código Penal. Muchas gracias, magistrado. Respecto de la primera solicitud, voy a pedir un pequeño receso, y respecto de la segunda, la agravante del artículo 12, número 3, esta parte no se hizo esa agravante, no la invocó en su adhesión. Ya. ¿Se adhirió a la acusación? Sí, lo tengo acá a la vista. Pero Sí. sí, claro. Ya, pero usted lo puede aclarar, Sí, sí. porque señalaron que se adhirieron a la acusación fiscal. Sí, lo que pasa es que fue en una relación al hecho 1. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que esta fue una adhesión en hecho especial, porque es una adhesión de carácter parcial, puesto que no podíamos adherirnos por respecto, por ejemplo, de todos los hechos del Ministerio Público. Ya. Entonces, era una adhesión, pero de carácter parcial. Es que también vienen las lesiones menos graves en el hecho 1. Sí, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Necesita cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Ya. Sí, magistrado, Son- sí, atendida la extensión, que se pueda autorizar para que los imputados puedan serles provisionado el alimento en este receso. ¿lo tienen ya? Sí, fue... ya, no hay problema. Sí. Sí, magistrado, ¿podríamos extenderlo a 30 minutos? No hay inconveniente, vamos a adelantar el receso. Ya, muchas Entonces, gracias. hasta 20 para las 11. 20 para las 11, sí. Sí.